Muy bien, entonces me ha correspondido a mí hoy el honor de presentar a nuestro querido Iván Herrero Durá, de quien voy a hacer una muy breve semblanza biográfica para poder dar inicio a la charla tan amena y tan interesante con la que nos acompañará Iván el día de hoy. Muy bien, Iván Herrero Durá es el director de proyectos de I+D para el sector de la ingeniería. Él es doctor en matemáticas, tiene menciones cum laude y es doctor internacional y máster en ingeniería acústica y licenciado en ciencias ambientales. Todo esto por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha publicado multitud de artículos científicos en revistas y congresos nacionales e internacionales en dichas áreas de estudio, de las cuales pues ha formado parte en diversos comités y él mismo ha sido galardonado ya en 3 ocasiones con un premio nacional y 2 premios europeos. Bueno, en cuanto a sus temas de estudios de materia histórico-genealógico, su interés principal es por aquellos linajes originarios de la comunidad valenciana y de Aragón, así como por la historia local de la villa de Alpuente, también en tierras valencianas. Y él es diplomado en genealogía heráldica y nobiliaria por la Real Asociación de Hidalgos de España. Pertenece a distintas asociaciones e instituciones genealógicas. Es académico correspondiente de la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica, miembro y actual secretario de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, la SIGE, miembro de la Asociación de Genealogía de Raíces Reino de Valencia y miembro del consejo editorial de la revista Linajes. Es autor de un libro llamado Andrés Herrero Peñalver, Apuntes biográficos y genealógicos, así como de varios artículos e investigación. Bueno, tiene una serie de cargos y de membresías, de los cuales voy a mencionar solamente un par, para que mi querido Iván podamos dar inicio a tu presentación. Bueno, es académico correspondiente, ya lo comenté, de la Valenciana y de Genealogía y Heráldica. Es nuestro secretario de la Iberoamericana de Genealogía e Historia, SIGE, miembro del Consejo Editorial de la revista Linajes, cuyo primer tomo ya está en producción y en distribución, y es miembro del comité organizador desde el 2023 y el científico desde el 24 de este encuentro iberoamericano de genealogía, historia y ciencias afines. Habiendo mencionado aquello, te damos la bienvenida, Iván, y somos tu auditorio. Adelante, por favor, Miguel. Muchas gracias, Iván. Estupendo, pues muchísimas gracias Andrés por tu amable presentación. Buenas tardes en Europa, buenos días a los que estén en América. Bien, como bien ha dicho Andrés, bueno, voy a proceder primero antes a compartir pantalla para ver todos lo mismo. Me dirán por favor si se ve la presentación a pantalla completa y un puntero láser. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Estupendo. A ver, voy a quitar las cámaras un momento y así no me molesta. Muy bien, pues como nos ha comentado ya Andrés tan amablemente, hoy voy a hablar sobre la evolución de la heráldica y la sigilografía de la villa de Alpuente entre los siglos XIV y XXI. Muchos de ustedes quizá conozcan ya la villa porque, si no recuerdo mal, esta ya es la tercera presentación que hago en la SIGE sobre la villa o sobre alguno de sus habitantes. Y los que no la conozcan pues van a tener ahora mismo el placer de situarse un poquito en su contexto geográfico e histórico. Para ello, pues he preparado una diapositiva de introducción en la que, como decía, vamos a preparar eh, el contexto geográfico en el que nos vamos a mover. Y es que la villa de Alpuente está situada en la Serranía Valenciana. Como su propio nombre indica, está en la provincia de Valencia, al este de España, en el interior de la misma. Estamos ya lindando con los límites de la provincia de Valencia en su unión con las comunidades autónomas de Aragón y de Castilla-La Mancha. Como pueden ver en las imágenes que les he puesto a la derecha, pues se trata de un terreno escarpado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un barranco que cruza la villa, un peñasco en la zona este, en la que pues, se situaba el antiguo castillo. Si se fijan, pues pueden verse todavía las ruinas, uno de los dos castillos que tenía la villa. Bueno, esta imagen inferior, si tomamos como referencia la iglesia parroquial, verán que está hecha desde la colina trasera de la iglesia.
Bueno, como ven, pues es un terreno muy escarpado que con los medios de los que disponemos hoy en día no tanto, pero antiguamente sí que dificultaba el transporte por la zona. Bueno, si bien es cierto que el término municipal de Alpuente es muy, muy grande, gran parte del mismo está ocupado por bosques, estamos hablando sobre todo de terreno forestal y prados y dehesas. La economía se basa principalmente en la agricultura de secano. De hecho, gran parte de los habitantes han vivido tradicionalmente, por ejemplo, del cultivo de la almendra o de la viña. Y también importante, aunque en menor medida, la ganadería, sobre todo ganado ovino y hay también varias granjas de conejos por la zona. Se trata de una localidad polinuclear, esto es, que no está únicamente compuesta por el núcleo urbano que vemos en estas imágenes, sino que está dividida también en aldeas. Tiene diversas aldeas, como pueden ser la Cueva Ruz, la Almeza, las Heras, diversas de ellas que, si bien es cierto que no están unidas a la villa de forma, o sea, geográficamente, de hecho algunas de ellas están separadas por varios kilómetros, sí que dependen administrativamente de ellas. Tienen mayor o menor población, algunas un centenar, otras un par de decenas. Bien, a nivel histórico, la villa de Alpuente fue poblada por distintas civilizaciones, empezando ya por los romanos. Prueba de ello son los yacimientos de moneda romana que se encontraron en los castillos de Alpuente, en este de aquí, el castillo de Alpuente, y en el castillo del Pollo, también llamado castillo del Collado, porque está situado más al norte, precisamente en esta aldea. Fue habitada también por godos, visigodos, y es conquistada también por los musulmanes. En la época musulmana vive Alpuente una época de esplendor, llegando incluso a tener el rango de taifa, digamos que es como una especie de pequeño reino en la gobernación musulmana, y se mantiene en propiedad de los musulmanes hasta que en el año 1238 el rey Jaime I de Aragón la conquista, y entonces a partir de este momento ya se puebla con gentes cristianas. La fecha de conquista, aquí he puesto 1238, digamos que puede variar en función de la fuente que consultemos, pero bueno, siempre estamos moviéndonos entre 1238 y 1240-41 como mucho. En este caso, pues he dado por buena la de 1238. Tras la conquista, Jaime I reserva como patrimonio real la villa de Alpuente, y esto es por su ubicación estratégica, ya que si recordamos, lo que hoy conocemos como España tenía dos grandes coronas principalmente, que eran la corona de Aragón y la corona de Castilla. Pues Alpuente estaba situada en la frontera de estas dos coronas y por tanto era un punto clave para la defensa del territorio. Por tanto, bueno, pues allí tuvo lugar alguna que otra batalla y Alpuente se mantuvo siempre fiel a la corona de Aragón. Por ello, pues llega un momento en el que por su fidelidad a la corona recibe el rango, la declaración de Real Villa, incluso con voto en Cortes del Reino. De hecho, en Alpuente se celebran cortes en dos ocasiones en el siglo XIV. Bueno, pues es en este momento en el que vamos a dar inicio al estudio que hoy nos incumbe, ¿no? La sigilografía y la heráldica municipal de la villa, no sin antes hacer un pequeño apunte, una pequeña matización en referencia a este estudio. Y es que, si bien es cierto que yo soy español y toda mi familia, al menos según las investigaciones en los últimos 400 años, son españoles, yo he trasladado mi residencia fuera de España, a Alemania concretamente, y por lo tanto mi acceso a las fuentes documentales que no están digitalizadas está muy, muy limitada. Sí que es cierto que intento visitar el archivo histórico de Alpuente siempre que tengo ocasión, pero claro, no pasa de como mucho una vez al año. Este archivo no tiene nada digitalizado, como decía, pues se trata de un municipio que tiene 700 habitantes, redondeando, entonces la digitalización de los archivos no está disponible. Por tanto, los documentos que voy a presentar ahora tienen este sesgo importante. No quiere decir que lo que yo aquí no presente no exista en otro sitio. Bien, damos paso en primer lugar a la primera representación que he podido encontrar,
Se trata de un sello del concejo estampado en 1326, penúltimo año de regencia del rey Jaime II de Aragón el Justo. Digo penúltimo año porque fallecería al año siguiente. En aquel entonces, Alpuente pertenecía al Reino de Valencia, que a su vez pertenecía a la Corona de Aragón. Digamos que la Corona de Aragón estaba dividida también en distintos reinos o condados, según la zona. Y se trata, pues, de un sello de placa estampado en cera roja, en el cual vemos, esto ya es una interpretación personal, una posible representación del castillo de Alpuente. Aquí tengo mis dudas y, como digo, es una interpretación personal sobre si es el castillo de Alpuente o si se trata de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Piedad de Alpuente. Como vemos en esta imagen, si nos centramos en lo que sería la forma del edificio propiamente dicho, se asemeja mucho más a la iglesia. Sin embargo, el número de torres se asemeja mucho más a un castillo. Normalmente, pues una iglesia tiene una torre con su campanario, pero no tiene cuatro torres. En este caso podemos ver una imagen que se encuentra disponible en el ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento de Alpuente, es una recreación de lo que habría sido el castillo, realizada por Quique Díez, y vemos que también podría asemejarse, si bien es cierto que el edificio como tal eh, no tiene esta forma en V invertida. Bueno, aquí queda la incógnita, no lo he podido confirmar, no sé si en algún momento podré llegar a confirmarlo, pero sí que me gustaría seguir investigando. Bien, del siglo XIV pasamos al siglo XVI. Como decía, no he encontrado ninguna fuente digitalizada en el siglo XV y por tanto damos este salto, donde encontramos ya un escudo heráldico mucho más similar a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En el caso anterior era un sello con una representación de un edificio singular, mientras que en este caso ya hablamos de una representación heráldica propiamente dicha. Esta representación se encuentra en el artesonado del Salón Consistorial, que se construye en el siglo XVI y se restaura en 2019. Se construye o está fabricada, es un bajo relieve en policromía, es decir, en diversos colores. Y como decía, se introduce en el siglo XVI cuando el buen desarrollo económico de la villa permite la introducción de la yesería en ella y, por tanto, pues la manufactura de determinadas composiciones. Podríamos leer o definir, digamos, este emblema como un puente con 4 arcos sobre agua, simbolizando el antiguo puente de la villa, flanqueado por 2 torres que representan los 2 castillos de la localidad, el de Alpuente y del Pollo, y en jefe las armas reales con 4 palos de gules sobre oro. Bueno, aquí nos habla de 4 arcos, realmente son 2 y 2 mitades, pero realmente lo contamos como 4. Las 2 torres que tenemos, esto será una constante que vamos a ir viendo, representando siempre los 2 castillos, dando especial relevancia a la infraestructura defensiva de la villa, que ha tenido especial importancia a lo largo de su historia. Y las armas reales en jefe, los 4 palos de gules sobre oro, es algo que veremos también, es una constante en todas las regiones que pertenecieron a la Corona de Aragón. Prueba de ello, pues este mismo esquema se observa en la bandera actual de la Comunidad Autónoma de Aragón, la de la Comunidad Valenciana, la de Cataluña, la de Baleares y en muchísimas provincias y localidades actuales. Es algo que se ha mantenido evidentemente a lo largo del tiempo. También si observamos la Torre de la Aljama, que es una de las imágenes que les mostraba inicialmente, estamos hablando de una construcción del siglo XIII, antigua puerta de entrada a la ciudad, parte de la infraestructura defensiva y anteriormente también en la época musulmana formaba parte de los edificios de gobernación. De hecho, en la primera planta pues, se encontraba la lonja de contratación. Bueno, pues en este edificio en el que se adosan en el siglo XVI el salón consistorial, que sería esta parte que tenemos aquí, el adosado de la primera planta, y el salón de cortes, que sería el de la planta inferior. Hoy en día ubica el archivo histórico, de hecho es precioso porque cada vez que hay que visitar el archivo histórico pues hay que subir por esta escalinata, cruzar el portón, subir unas escaleras que hay dentro y ahí ya nos encontramos con el archivo histórico con todos sus documentos. Pues bien,
Esta puerta se puede cruzar actualmente, y si cruzamos por aquí debajo y miramos hacia el techo, podemos ver también la misma estructura, en este caso sin la representación en policromía, pero la estructura es la misma, que se repite a lo largo de todo el techo de lo que sería de este túnel que cruza la torre de la Aljama. Vemos aquí ahora mismo también una vista interior de lo que sería el salón consistorial, recuerdo, el de la primera planta. Vemos que se trata de un edificio o de una sala a priori sencilla si obviamos el artesonado. Es un artesonado desde mi punto de vista precioso, pero lo que sería la sala en sí es una sala muy sencilla. De hecho, aquí pues, se encontraba situado el antiguo ayuntamiento hasta hace relativamente pocos años, que hoy bueno, se ha trasladado a otro edificio. Y como les decía, pues en el artesonado tenemos la representación que les he mostrado anteriormente, repetida hasta durante toda la extensión del salón. Nos mantenemos en el siglo XVI porque tenemos una nueva representación, en este caso una labra heráldica de 1565, hablamos del reinado de Felipe II, y está situado en el portón que se encuentra en la Plaza de la Corte. La Plaza de la Corte sería, volviendo a la imagen anterior, esta plaza que vemos que empieza aquí, pues hacia la izquierda se extiende una pequeña plaza, digamos, no es de gran tamaño, pero tenemos este magnífico portón de acceso al edificio. Encima, en la parte superior del portón, tenemos una labra heráldica que ampliamos en la imagen de la izquierda, y vemos pues, que los elementos de la representación anterior que hemos visto se mantienen en su mayor medida. Tenemos las dos torres con el castillo de Alpuente y el castillo del Pollo, el puente con los 4 arcos, en este caso se representan los 4 arcos completos, no 2 y 2 mitades, y se incluye la fecha, en 1565. Como nota importante, vemos que se omite la representación de las armas reales. Desconozco el motivo de esta omisión, pero sí que es cierto que es una diferencia significativa con respecto a la representación anterior. Del siglo XVI he encontrado estas dos representaciones, si bien es cierto que Felipe Mateu y Llopis, en uno de sus artículos titulado El sello de la Villa de Alpuente en el Reino de Valencia, que lo publicó en la Real Academia de la Historia, hace mención a un sello de placa de 1598. En este trabajo, Mateu y Llopis no facilita ninguna imagen y por lo tanto pues, no he podido incluirlo en esta presentación. Pero bueno, que sepamos que se hace mención a otro sello en un documento independiente. Damos un salto a principios del siglo XVIII, a 1703 concretamente, y es un trabajo del propio Felipe Mateu y Llopis, como decía, el sello de la Villa de Alpuente en el Reino de Valencia, en el que nos habla de un sello de placa que se encuentra en una certificatoria de Francisco Martínez de Larraga, quien sería notario de la bailía de Alpuente. Como nota, los Martínez de Larraga fueron una familia preeminente de la villa de Alpuente, tienen una plaza a su nombre y si consultamos los censos, pues siempre aparecen según los años en la categoría del estamento militar, en generosos o incluso en lo que llaman muchas veces en los censos estamento real. Bien, el sello tiene una longitud de 3,5 centímetros en su eje mayor, en el eje vertical. Transcribiendo directamente del artículo de Mateu y Llopis, lo define como un puente emblema parlante de 3 estribos con 4 arcos sobre agua. Encima de aquel, la villa representada por 2 torres que flanquean una muralla. Estas tienen un segundo cuerpo con merlones y almenas también. En la parte superior, las armas reales, esto es, los palos de Aragón, con corona por ser Alpuente Villarreal. Y como leyenda se puede leer la villa de Alpuente. La leyenda que en esta imagen, en parte por la calidad y en parte por la ampliación, no se puede llegar a ver muy bien. La leyenda empezaría aquí y vemos aquí que pone la villa de Alpuente. Esta V sería la U. Bien, algunas matizaciones o digamos aclaraciones. Cuando Mateu y Llopis nos habla de emblema parlante, hace referencia a un término empleado en heráldica
en el cual pues, un elemento representado en un emblema, digamos que representa directamente aquello que simboliza, ¿no? Pues en el caso de Alpuente, un puente. Simplemente como una pequeña puntualización. Hemos visto también que siempre se hace referencia y se repite la mención a un puente, y esto se me ha olvidado comentarlo anteriormente. Podríamos centrarnos en la etimología del nombre de la villa, ¿no? Entre los distintos autores pues, que han hecho investigaciones sobre la etimología del mismo, todos ellos, o al menos todas las fuentes que he podido encontrar, coinciden en que el nombre de la villa viene de un antiguo puente que se encontraba en ella. Si bien es cierto que existen discrepancias en la composición de dicho nombre. Algunos de los autores se inclinan más por la opción de que vendría directamente del latín, altum pontem, puente alto, mientras que otros, haciendo mención al largo periodo de ocupación musulmana, utilizarían o dirían, se declinarían más por la opción de que viene del prefijo árabe al, seguido de la palabra pontem, puente, efectivamente manteniendo este sustantivo, ¿no? Esta parte de su nombre. Bien, dicho esto, quería hacer también mención a la incorporación en este emblema de 1700, a diferencia de los anteriores, como dice, de un segundo cuerpo entre las dos torres de ambos castillos, que sería una muralla, haciendo referencia al sistema defensivo, ¿no?, que rodeaba la villa originalmente, en la cual, pues, por ejemplo, formaba parte la Torre de la Aljama, además de muchas otras torres. Y, por último, la incorporación también sobre las armas reales, los palos de Aragón, de la corona por ser al puente Villarreal. Este elemento no lo habíamos visto hasta ahora en las representaciones heráldicas de la villa, si bien es cierto que al puente ya había sido nombrada Villarreal en el caso anterior de los escudos que ya estamos viendo. En este mismo trabajo, Mateu y Llopis hace referencia a, como decía, un sello de placa de 1598 y en él también menciona la incorporación de una corona. Sin embargo, como decía antes, pues no he podido realmente ver ese escudo porque no facilita ninguna imagen. Además, también pues en el escudo de 1598 hace referencia a un ave posada sobre las aguas. Bueno, aquí lo dejo como curiosidad. Bueno, pasamos del siglo XVIII al siglo XIX, donde encontramos dos representaciones, una del escudo del ayuntamiento y otra del escudo de la alcaldía. Ambas están en un documento, digamos, tampoco lo definiría como curioso, pero sí diría, o al menos en función de los documentos que me he encontrado yo, como atípico, y es porque simplemente el documento en cuestión consiste simplemente en un folio en el cual se han plasmado dos sellos de tinta y se han descrito dos párrafos sobre ellos. Es simplemente como un documento en el que se pretendía, quiero pensar, dejar constancia de la existencia de estos sellos. Pues bien, estamos en 1876, reinado de Alfonso XII, año también de firma de la Constitución Española de 1876, cuando encontramos esta representación en un sello de tinta. El documento dice sobre él que el anterior sello, que corresponde al ayuntamiento de esta villa, cuenta de existencia 40 años, poco más o menos, y los signos o atributos que contiene son las armas reales de España, al parecer. Bueno, pues al parecer, efectivamente, son las armas reales de España y vemos que se incorpora la leyenda, ya no hace referencia a la villa de Alpuente, sino al ayuntamiento constitucional, porque ahora tenemos una constitución de Alpuente. Esto es una modificación importante. Sin embargo, bueno, el sello del ayuntamiento rompe con todo lo que hemos visto hasta ahora, sin embargo, pasamos al sello de la alcaldía y mantiene los elementos principales y mantiene la esencia del escudo que ya hemos visto en el siglo XVI. Se dice sobre este escudo, no, sobre este sello, perdón, que el sello que antecede corresponde a la alcaldía de esta villa, cuenta de existencia como unos 30 años y los signos o atributos que contiene son las armas de esta antiquísima población,
las cuales todavía se encuentran en algunas lápidas y en seres de origen muy remoto. Bueno, efectivamente, se mantienen los elementos principales con dos pequeñas, una pequeña modificación y una no tan pequeña. La pequeña sería la modificación del número de arcos, donde hasta ahora habíamos tenido 2 y 2 mitades o 2 o 4 arcos completos. Ahora tenemos una representación con 6 arcos, los arcos se estrechan y se incluyen más elementos. Lo que en principio había sido un vacío entre las dos torres de los castillos, después había pasado a ser una muralla, ahora nuevamente se cambia el elemento, desaparece la muralla y se representa una torre de menor tamaño. En este caso, pues si la muralla hacía referencia a la estructura defensiva de la villa, esta torre hace referencia explícita a la torre de la Aljama, a la torre que habíamos visto anteriormente, porque se hace especial mención debido a la importancia que tenía esta torre en concreto por haber sido clave, uno de los puntos de entrada principal a la villa. Pasamos al siglo XX, donde encontramos nuevamente un sello de la alcaldía, un sello de tinta. No voy a entrar tampoco en mucho detalle porque vemos que aquí sí que se mantienen prácticamente todos los elementos idénticos. Si queremos sacar un poco de punta, diríamos que los 6 arcos no están cerrados por su costado izquierdo. Simplemente pues lo asocio a una cuestión de modas o a la fabricación del sello propiamente dicho. Entonces, bueno, pues no voy a entrar tampoco en mucho detalle. Unos años más tarde, en 1931, nos encontramos en la Segunda República Española y vemos que cambia el sello del ayuntamiento. Ahora mismo, pues desaparece la leyenda de ayuntamiento constitucional, se modifica por ayuntamiento de Alpuente y cambian las armas reales por las armas del escudo nacional timbradas con una corona mural. Evidentemente, estamos en una república, no pueden aparecer coronas reales, pero la corona mural es el elemento que las reemplaza en muchos casos en la Segunda República, llamada mural pues porque representa una especie de muralla, ¿no? En este caso, si bien es cierto que la República dura hasta el año 36, digamos, en el año 36 empieza la Guerra Civil y en el año 39 pues, se produce el cambio de régimen a la dictadura de Francisco Franco. Este sello lo he encontrado empleado únicamente en el libro de actas del consistorio municipal entre septiembre del 31 y junio del 32. Después únicamente aparecen pues, las firmas de los concejales y del alcalde, porque este estampado lo encontré en el libro de actas del ayuntamiento de 1926 a 1932, en el cual pues, bueno, se certificaban todas las actas con el sello, ¿no? Pero solo lo utilizan este sello entre septiembre del 31 y junio del 32, pasando después únicamente, como comentaba, a firmar los asistentes y ya está. Cambiamos de régimen. En el año 1940 nos encontramos ya en la dictadura de Francisco Franco, se rompe con todos los esquemas anteriores. El primero de ellos es evidente, aparece la representación del águila de San Juan, símbolo franquista, y se cambia la leyenda por Ayuntamiento Nacional de Alpuente. Aquí pues, las instituciones de carácter administrativo reciben en esta época el adjetivo de nacional, ya puede ser preside nacional, ayuntamiento nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que se rompe con toda la estética anterior. Sin embargo, si nos vamos a los membretes de algunos documentos, se vuelve a mantener este escudo que habíamos encontrado como escudo de la alcaldía. Y en este caso sí que se mantiene tal cual la estructura que habíamos estado viendo hasta ahora. Por lo tanto, pues no hay muchos elementos nuevos a describir. Bien, pasamos al sello o al escudo, digamos, después pasaremos a otro tipo de representación que se emplea actualmente en el año 2009. Este escudo, el escudo heráldico de Alpuente, es declarado bien de interés cultural en 1985 por la Ley de Patrimonio Histórico Español y después pues, bueno, se extiende por la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano en el año 98
el cual pues extendía la protección a todos los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de camino y piezas similares de interés histórico-artístico. ¿Vale? Extiende esta extensión de denominación, perdón, de bien de interés cultural. Bueno, en el año 2000, el gobierno valenciano publica un decreto en el cual pues abre la puerta a que aquellos escudos o aquellos consistorios municipales que así lo deseen rehabiliten y se nombra como los escudos municipales como escudos históricos de uso inmemorial. El decreto los define como aquel escudo que haya sido utilizado de forma propia, continuada e ininterrumpidamente por los ayuntamientos con anterioridad al año 1837, fecha de desaparición del régimen señorial hasta nuestros días. Vemos que, evidentemente, conforme lo que hemos visto hasta ahora, el ayuntamiento del escudo de Alpuente cumple con creces esta característica. De hecho, vimos que se utiliza ya una representación similar en el siglo XVI, así que si hacemos referencia a 1837, cubrimos el plazo más que de sobra y, por lo tanto, pues se rehabilita este escudo en 2009 por el Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología. Esta rehabilitación del escudo quedaría blasonada y queda blasonada oficialmente como escudo cuadrilongo de punta redonda, de azur un puente de oro sumado a la presentación de la villa, formada por una muralla y dos torres de oro sobre ondas de plata. En jefe, un cairó de oro cargado con 4 palos de gules, por timbre, corona real abierta. Bueno, algún par de matizaciones. Nuevamente, uno de los elementos que siempre nos cambia de una representación a otra. Pasamos de 4 arcos a 6, ahora reducimos a 3. Evidentemente, es el escudo mucho más detallado. Volvemos a la representación de la muralla, que desaparece esta torre de menor tamaño, vuelve la muralla. Bueno, nos aparece un cairó que, bueno, al menos en valenciano, no sé, que me corrija, no sé si hay alguien de Cataluña o de la zona. El cairó es una palabra que utilizamos en valenciano que se traduciría al castellano como azulejo. Entonces, el cairó de oro cargado con los 4 palos de gules, pues sería este elemento que tenemos. Y el timbre por la corona real abierta, que también era característica de las localidades, ¿no?, que habían pertenecido a la corona de Aragón. Se representa una corona real abierta. Esta misma representación la vemos grabada en piedra en la puerta de entrada de lo que sería el actual ayuntamiento, en un edificio distinto del que hemos visto hasta ahora. Y aquí tenemos ya por la última representación que vamos a ver, el escudo del ayuntamiento que se utiliza hoy en día en comunicaciones en redes sociales, página web, membretes y demás. Como vemos, es prácticamente idéntico a lo que hemos estado viendo hasta ahora, solo que evidentemente pues con las líneas más modernizadas, ¿no?, siguiendo las tendencias actuales. Vuelve a aparecer la torre de la aljama en lugar de la muralla. En este caso pues existe una cierta discrepancia, ¿no?, entre el escudo heráldico que representa una muralla y el cillo que representa una torre. Como última diapositiva pues les he preparado aquí digamos, la evolución histórica, ¿no?, de las distintas representaciones que hemos estado viendo, y vemos que si bien desde el siglo XVI hasta el siglo XXI mantiene la representación heráldica de la villa, mantiene su esencia prácticamente de forma constante, ¿no? En algunos casos cambiando la leyenda en función del uso que se le dé a esta representación, ya sea en el siglo XVIII la villa de Alpuente en general, en el siglo XIX y el siglo XX la alcaldía hace uso de este sello, la alcaldía constitucional, mientras que ya en el siglo XXI pues aparece con el emblema con la leyenda del ayuntamiento de Alpuente propiamente dicho. Bueno, pues hasta aquí sería todo. He preparado, como esta presentación va a quedar grabada y subida a YouTube, he preparado un par de referencias con las publicaciones pues, que he ido sacando con el tiempo sobre la Villa de Alpuente, por si alguien quiere indagar un poco más sobre el tema. Todas ellas están disponibles de acceso gratuito, exceptuando el libro, en la página web crónicadealpuente.com, que es una página web que tengo abierta
donde voy subiendo todas las investigaciones, fotografías antiguas que tengo en el archivo personal, documentación antigua que tengo sobre Alpuente, lo pongo ahí de acceso gratuito y de descarga gratuita, pues para el que tenga interés que pueda acceder a ella bueno, al fin y al cabo que se mantenga el patrimonio, ¿no? Documental, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Así que nada, les agradezco encarecidamente su atención y si tienen alguna duda, pues estoy a su disposición. Si no, si quieren contactar conmigo posteriormente, les dejo aquí mi correo electrónico info@cronicadealpuente.com. Muchísimas gracias. Bueno, mi querido Iván, qué maravilla de ponencia. Un enhorabuena, pero así fastuoso y maravilloso. A mí me ha transportado por todas esas instancias en el tiempo que tú mismo nos has ido mostrando. Y si bien puede haber tenido alguna ligera variación, la esencia es permanente, ¿no? Uno la ve que es una cosa inmanente, como el puente, los arcos, las torres, etcétera, etcétera. Como te digo, me siento muy honrado no solo entonces de haber ya presentado, sino además de haber podido estar acompañándote en esta charla tan maravillosa. Muchas gracias. Nosotros tenemos pues un tiempo dispuesto para las personas que nos acompañan en este momento. Si ustedes quieren hacer sus preguntas, pueden hacerlo de dos maneras. Levantan su mano virtual y les vamos dando la participación de manera ordenada. Si no lo desean hacer, pero quieren dejarle algún mensaje o comunicarse con él, Iván, entonces podemos hacerlo también que a través de nuestro chat. Ahí les escribí que pueden preparar sus preguntas y hacerlas por este canal o de viva voz levantando la mano virtual para pedir el turno de participación. Vamos a estar muy pendientes a todos sus comentarios y Iván, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por tu ponencia y bueno, ya vamos a tener oportunidad de poderla ver en nuestros canales de YouTube. Ronald, Muchísimas tienes la gracias. mano arriba, por favor, adelante. Iván, también repito lo mismo que Andrés ha mencionado, excelente, tanta información y tanto trabajo y tanta documentación, y a veces uno no aprecia que cuando no está tan cerca al lugar de los hechos, por ejemplo, que uno se tiene que trasladar. Mi pregunta es, por ejemplo, aquí en Alpuente, como has dicho, un poblado muy pequeño, donde en teoría todo, no hay nada digitalizado y hay demasiadas fuentes. Mi curiosidad es que este tema se repite cientos y miles de veces y parte de lo que hemos estado escuchando, aprendiendo este fin de semana en el cuarto encuentro es la influencia de tanta tecnología, pero aquí es la forma antigua. Entonces, si puedes comentar, y me imagino que sí, esto se repite mil y una veces, que uno se tiene que acercar de la forma antigua, hacer cita, ver cómo se ubica esta información y después cómo se, entre comillas, cómo se saca, porque muchos de estos documentos deben estar en un estado de alta de protección y cuidado, etcétera. Pero vuelvo a repetir, Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ronald, por la pregunta. Además, sí, es un tema que nos encontramos de forma recurrente, ¿no? Cada vez que hablamos de municipios pequeños es complicado, ¿no? Si no vamos ahí. Sobre todo, además, claro, si yo por ejemplo, que vivo fuera de España, cuando me desplazo a España, pues es evidentemente para ver sobre todo a familia, amigos, y si encima, claro, pues uno quiere visitar archivos, la cosa ya pues se complica todavía más. Alpuente además queda como casi, no llega a 2 horas en coche desde mi lugar de nacimiento, pues entonces ahí añadimos que todavía hay que conducir. Pero bien, sí que es cierto que en el caso del archivo histórico de Alpuente, aunque no tenga nada digitalizado, tiene la ventaja de que alguien se ha preocupado por hacer un índice. Entonces, a la entrada del archivo histórico hay como un libro bien, pues una serie de páginas anilladas, con cada una de las carpetas, más o menos lo que contiene, o diría más bien incluso catalogado por temas, censos, certificatorias, documentos administrativos, entonces pues sí que está todo más o menos catalogado y ya, si bien es cierto pues que a lo mejor los censos pues son
20 cajas, pues al menos ya nos acota y ya no tenemos que empezar por la caja 1 hasta la 700 abriendo a ver qué hay en cada una de ellas. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que es complicado, pero bueno, al fin y al cabo, pues es ir sacando carpetas y echarle horas. Vale, muchísimas gracias. Maravilloso, muchas gracias Iván y a ti Ronald por tu pregunta muy pertinente. Mientras se anima alguno otro a hacernos algún comentario o algo, te cuento que en el chat nos escribe Miguel Quintero desde Colombia y pone entre signos de admiración, estupenda presentación, Iván. Entonces Muchísimas nos gracias. unimos a las palabras que Miguel te pone en el chat. Bien, tenemos tiempo todavía para otra posible intervención. Entonces veo que Erika Moreno ha levantado la mano. Entonces, posteriormente, María Emilia Naranjo se arrepintió, la bajó, no importa. Pero entonces sigo en primera instancia, entonces contigo, Erika, y bueno, y con María que sí se animó. Adelante, Erika, por favor. Pues realmente la he disfrutado mucho, Iván. Gracias, Andrés. De verdad que ha sido una presentación muy bonita. Creo que a los colombianos, por lo menos, nos hace una gran ilusión encontrar que algún día podamos tener algún ancestro por allá arriba que tenga estas heráldicas tan hermosas. Nos hace soñar porque son muy hermosos y me encanta tu pasión para describirlas y para de alguna manera tener tus propias teorías y que a uno también le hacen dar, óyeme, sí, podría ser esto, podría ser lo otro, cosas que uno no ve. Así que te felicito, más que preguntar era felicitarte y agradecer tu pasión, ¿sabes? Porque eso también lo impulsa a uno a seguir apasionándose por las cosas. Pues muchísimas gracias, Erika. Sí, la verdad es que pues, al final cuando a uno le gusta lo que investiga, al final se mete tanto dentro que lo vive. Es como si se trasladase a las distintas épocas y ya pues uno empieza a divagar, a hacerse sus teorías. Aquí hay un edificio, ¿qué edificio es? O cuál no puede ser. A lo mejor existía algún edificio que no existe hoy en día e incluso pues no es ninguno de los dos que he dicho. Pero claro, confirmar esas cosas es complicado, pero bueno, la idea es ponerle ganas y estar motivado y al final acaba saliendo toda la investigación adelante. Muchas gracias. Sí, espectacular, espectacular. A ti, Iván. Mil gracias, Erika, nuevamente a ti, Iván, por tus comentarios. Y María Emilia tiene la mano arriba, por favor, María E. Sí, gracias, hola. Diría que principalmente, Iván, es una inspiración. Yo soy colombiana, pero estoy viviendo hace unos años acá en Valencia y es una belleza realmente por cualquier pueblo que uno pase en España, visitar la parte antigua, porque encuentra uno una cantidad de joyas que tienen que ver finalmente con las historias de las familias. Con respecto al puente, eh, y digamos en ese sentido de inspirarnos a otros que de pronto quisiéramos resaltar algo de un pueblo pequeño que casi no tiene historia, entre comillas, ¿sí? ¿Qué otras cosas has pensado tú en resaltar de al puente? Es decir, entiendo que ya has trabajado cosas de genealogía personal, pues de tu familia. No sé si has abarcado genealogía en general de las familias del pueblo, supongo. Este tema de heráldica y de vexilología que relatas en esta conferencia. ¿Y qué otras cosas has encontrado tú como que otra mina para explotar de al puente, de investigar más y de dar a conocer? Pues muy buena pregunta. La verdad es que al puente, ahí donde lo vemos, que hoy en día pues podemos ver un pueblecito de 700 habitantes, incluyendo las aldeas. Llegó a sobrepasar los 3.000 habitantes y tiene una historia, digamos, importante. Incluso uno de los principales atractivos turísticos de la zona son unas huellas de dinosaurios que se encontraron y que uno pues, puede visitar, hay visitas guiadas y demás. Además, pues tiene una asociación cultural, ¿no? Asociación Cultural Amigos de Alpuente, que se dedica a mover y a mantener toda la cultura tradicional, los juegos tradicionales y demás.
A nivel de investigación, pues bueno, justamente lo que he presentado hoy se publicó hace unos pocos meses en la revista Hidalguía, en la revista hace ya, como decía, unos pocos meses. Y en este número de linajes que hemos sacado, he publicado un articulito sobre las cofradías de Alpuente a finales del siglo XVIII. Después, a nivel genealógico, pues publiqué hace poco, de hecho salió el mes pasado de imprenta, un librito pequeño, son apenas 100 páginas, sobre un tatarabuelo mío que fue concejal de Alpuente. Y bueno, durante la República, que pues evidentemente al final de la República lo encarcelaron y ahí pues derivó en una serie de hechos. Y estoy ahora mismo también metido en la investigación de varios censos. He podido encontrar digitalizados censos del morabatín, que era un impuesto que se cobraba antiguamente, donde figuran únicamente, son censos muy sesgados, donde figuran únicamente, digamos, al cabeza de familia, en este caso el varón, o si había fallecido, pues la mujer, ¿no? Como viuda de... Y en este caso, pues estoy intentando reconstruir entre eso y los censos que vaya pudiendo sacar del ayuntamiento, del archivo histórico cuando los encuentre, cuando pueda visitar, un librito, un artículo, depende de lo que dé, sobre los linajes, los antiguos linajes y familias de la villa. Y a partir de ahí, pues, a ver lo que va surgiendo. Seguro que nuevas ideas van surgiendo. Que siga esa inspiración. Gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente. Y me encanta, María, que motives no solamente a Iván, sino que creo que a todos nosotros ese interés por meternos a escudriñar un poco más allá al fondo. Bueno, nos da tiempo posiblemente para una última pregunta o intervención de alguien. Mientras esto ocurre, mi querido Iván, las redes se siguen moviendo acá en en nuestra sala y en el chat. Entonces, Mariano Alvarado Cabral se une a las felicitaciones diciendo, felicitaciones con signos de admiración. Iván, por la excelente charla. Pues nuevamente ahí ves, Iván, la maravilla de impacto que has generado en nuestros participantes que nos están acompañando el día de hoy en tu charla. Bien, ya le damos la bienvenida también a Francisco Martelli, nuestro próximo ponente, a quien pues invitamos a que se quede en la sala mientras vamos a dar nuestro inicio. Y bueno, si no hay más preguntas o cosas de este estilo, entonces damos por terminada tu intervención, Iván. Voy a cerrar nuestra grabación, la cual volveremos a iniciar nuevamente. En este momento la vamos a detener.